les venía diciendo, amigos, pues estamos inaugurando una sesión en este canal que habla de historias paranormales. El día de hoy pues nos tocó el caso de Josué Juan Ramón Sáenz. Entonces vamos a platicarles de esto. Bueno, si ustedes conocen el programa de La Mano Peluda, La Mano Peluda era principalmente un programa donde los mexicanos llamaban y contaban sus historias de terror, principalmente pues para darlas a conocer a la gente. El locutor de este programa era Juan Ramón Sáenz. Entonces, este caso fue por el 2002. Todo comenzó cuando estaban en la cabina de radio y entonces recibieron una llamada de Josué, que fue en el año 2002, les repito. Principalmente se dice que a raíz de esta llamada tiempo después fue lo que provocó la muerte del locutor. En la llamada nos cuentan Josué, que lleva ya bastante tiempo tratando de hacer un pacto con el demonio, pero Josué hasta ahora no lo había logrado. Y principalmente Josué recurrió a este método porque ya llevaba cuando él tenía 14 años, su familia cayó en una crisis muy económica muy fuerte. Entonces pues Josué vio esto como su única salida. Como Josué no tenía respuesta de ello, pues buscó todo tipo de métodos. Hasta aprendió latín, griego y hebreo antiguo. Para ello se topó con un libro donde explicaba que principalmente él tenía que hacer varios rituales para tener contacto con cierto ente o demonio. Entonces un día Josué, en su desesperación por lograr su acto, pues se cortó las venas. Y pasado el tiempo, un día se le apareció una persona a Josué. Y Josué estaba muy extrañado porque no sabía quién era esta persona. Entonces le preguntó que quién era. Y esta persona, que era de aspecto alto, muy pálido de su tez, le dijo, ¿no que me querías ver? Josué cuenta que desde entonces esta persona no se le despega y ha estado con él durante todo este tiempo. Entonces esta persona le pidió a Josué que para obtener todo lo que él quisiera, primero él tenía que hacer cosas por él. Una de las cosas que le pidió fue que reuniera a 6 personas para hacer una ceremonia y así poder lograr lo que quería. Y Josué así se estuvo preparando durante 8 meses hasta ese día. Entonces el demonio le dijo que si hacía esto, él se podría obtener todo lo que quisiera. El nombre de este demonio era Lucifugo Rocofale. Josué siguió haciendo todo lo que este ser le pedía pues durante un tiempo, hasta que un día Josué se cansó y se rebeló. Entonces Josué le dijo a esta entidad que ya no iba a hacer lo que él le pedía porque por más cosas que hacía él no obtenía nada. Entonces Josué decidió buscar más métodos y entonces encontró un libro donde se puso a hacer invocaciones en la sala de su casa. Esto fue aproximadamente como a las 12 y terminó como a las 2 de la mañana, pero ya muy cansado. Entonces cuando terminó se dio cuenta de que su mamá estaba siendo atacada por un cerdo. Y entonces él fue a revisar qué tenía su mamá. Y cuando encontró a su mamá, el cerdo estaba parado en 2 patas. Y entonces Josué le pidió que la dejara en paz, que ella no tenía nada que ver. Y el cerdo para esto le dijo que le tenía que pedir algo. Entonces Josué relata que lo que le pidió el cerdo es que lo siguiera. Y ya pues lo llevó hasta una cueva donde el cerdo se metió. Y lo primero que vio Josué es que primero se transformó en un hombre y luego en una mujer. O sea, esta entidad se podía transformar en cualquier tipo de cosa que él quisiera. Pero para esto Josué tendría que pasar 21 días pues dentro de la cueva, y también donde se le entregó un anillo con el que supuestamente se lo tenía que poner en su mano. Y con este anillo Josué
podría llamar a un demonio y pues prácticamente obtener lo que él quisiera. Pero sus condiciones eran de que para esto tenían que entregarle a un familiar. Y Josué se puso a pensar y dijo, no, pues mi madre no, porque la quiero mucho, no, pues mis hermanos tampoco. Y dijo, ah, pues mi abuela. Pero dijo, ella ya vivió, ya todo. Y pues fue esto prácticamente lo que hizo Josué. Le entregó a su abuela, le hizo algunos cortes. Después de que Josué entregó a su abuela, cuando la policía fue a ver el cuerpo, no encontraron rastros de ningún crimen. Entonces, a raíz de esto, al día siguiente, Josué empezaba a recibir dinero, pero para esto le habían puesto una condición. Podía recibir el dinero, pero todo el dinero se lo tenía que gastar en un día para poder al siguiente día recibir más dinero. También otra cuestión era de que el dinero no se lo podía gastar ayudando a otras personas. Bueno, pues pasó el tiempo y un día Josué se encontró con un señor que estaba vendiendo un terreno, pero para esto Josué sintió que el señor tenía mucha necesidad y entonces quiso ayudarlo. Y entonces a los demonios no les pareció. Desde ese día a Josué, cuando llegó a su casa, se le apareció una mujer y esa mujer le dijo que iba a ser castigado por lo que había hecho. Esa mujer era blanca, de tez pálida y con cabello hasta la espalda. Josué cuenta que desde ese día esa mujer está con él y no se le despega. En la llamada telefónica que está haciendo Josué con Juan Ramón, le dice que no puede voltear, que tiene miedo porque esa mujer está con él. Durante la llamada, el locutor, Juan Ramón, le dice que no escuche esas voces, pero entonces él empieza a llorar y se empiezan a escuchar en cabina muchos sonidos extraños que al parecer no se entendían. Y después de unos momentos, entonces Josué le dice que eran unas palabras que al parecer él tenía que decir para que estas personas, bueno, estos entes no le hicieran daño. También nos cuenta que tenía que ir a unas montañas a dejar un escrito que venía con el anillo. 2 días después, Josué cuenta que esta mujer empieza a besarlo y a tocarlo y que dice que él iba a pagar por lo que él había hecho. Josué nos cuenta que ha tratado de romper con este pacto, pero que no ha podido. Que ha ido con sacerdotes, ha ido a las iglesias, pero que nada le ha funcionado. En esta llamada, durante el corte comercial, el locutor Juan Ramón lo comunicó con un pastor. El pastor le dijo que, bueno, primero le preguntaron que si estaba solo en su casa, a lo que les contestó que él nunca estaba solo en su casa, que con él siempre habían 4 personas, que nunca lo dejaban solo y que en este momento estaban en otra habitación. El pastor le dijo a Josué que tomara la Biblia y Josué decía que no podía abrirla, que la Biblia tenía una pesadez enorme. Y le decía, Señor, no puedo abrirla, incluso se me cayó al piso. Entonces el pastor le dijo, no importa, en el piso. Pero después de varios intentos, Josué aún así no podía abrir la Biblia. Entonces se preocuparon porque se empezaron a escuchar muchas voces aparte de Josué. Entonces el pastor comenzó a abrir un salmo que venía en la Biblia y lo empezó a leer y le pidió a Josué que conforme él lo fuera diciendo, lo fuera repitiendo. Durante la oración se escucharon muchas voces y risas y Josué lloraba y el pastor le decía que no hiciera caso de las voces. Mientras tanto, en cabina estaban preocupados porque la hoja de la Biblia con la que estaba leyendo el pastor comenzó como que a enrollarse y una de las computadoras empezó a sacar chispas, lo cual sí era algo bastante paranormal. Después de esto hubo un poco de interferencia y termina la llamada. Le piden a Josué que si estaba escuchando esto que se comunicara el lunes, pero para esto Josué no se comunica. Entonces se quedan muy preocupados y por medio de unos vecinos le avisaron a los del programa que Josué había sido golpeado brutalmente y que le habían enterrado un crucifijo en la panza. Para esto fue grave porque lo internaron en el hospital. Cuando Josué estaba en el hospital, estos seres destruyeron toda su casa.
Después, como estaban preocupados por esto y ya no habían tenido contacto, pues el locutor Juan Ramón decidió ir a buscar a Josué. Él sabía dónde vivía y su calle, pero no sabía exactamente qué casa, así que fue a buscarlo. Pero los vecinos le decían que no fuera a esa casa estaba maldita, infinidad de cosas. Y por medio de los vecinos fue por eso mismo que dio con la casa. El locutor se acercó y tocó a la puerta, y cuando abrieron, un hombre la abrió que era el mismo que había descrito Josué. Era alto y le había dicho que en esa casa que no, y le cerró la puerta en la cara. 2 semanas después, cuando Josué salió del hospital, se volvió a comunicar al programa de radio, y fue cuando, Juan Ramón le había dicho que había ido a su casa, y Josué le había dicho que en su casa no había ninguna persona que al menos que estuviera viva, que tuviera esas características, que le hubiera dicho eso y que no era posible. Al locutor se le hizo raro porque él había vivido esta situación también, y pues era algo extraño que le dijera que no había ninguna persona con esas características. El asunto quedó hasta ahí porque Josué ya no se volvió a comunicar. Entonces el locutor, pues pasado el tiempo, pasaron más o menos 9 años, y el locutor empezó a trabajar en un programa extra normal. Entonces, para esto, en el programa Extra Normal quisieron hacerle una entrevista a Josué. Esta entrevista la hicieron en una embarcación en medio del agua, donde se encontraban 2 personas del programa Extra Normal, Juan Ramón y un pastor. En esta entrevista le preguntaron a José todo lo que había pasado durante aquella noche. Y hasta que Josué, por alguna razón, se empezó a convulsionar de manera extraña. Y el pastor dijo que era tal vez porque los demonios se empezaban a manifestar. Después de que se convulsionó, Josué siguió contando su relato y todo, pero el locutor, en las grabaciones se vio que la vibra de ese lugar estaba demasiado pesada. Incluso en la grabación se le ve al locutor apretándose así el estómago fuertemente, como si tuviera un dolor. Unos días después de la entrevista, internan al locutor Juan Ramón Sáenz por peritonitis en el hospital. Los médicos dijeron que era al parecer esto había surgido por una bacteria. Y a los pocos días muere el locutor Juan Ramón Sáenz el 29 de mayo. El pastor también murió pocos días después. El biógrafo también fue internado en el hospital por una infección en el estómago. Otro de los reporteros de Extra Normal, pues fue muy raro porque tuvo un accidente automovilístico que lo internó hasta el hospital y lo lesionó gravemente del cuello. Pasado el tiempo, el locutor que se lesionó del accidente automovilístico decidió ir a ver lo que había pasado a la casa de Josué, donde en internet mucha gente pensó que la muerte del locutor Juan Ramón Sáenz había sido debido a esto, a que Josué tal vez había cambiado su vida por la del locutor Juan Ramón, dado que a él fue el único que en la entrevista lo saludó con la mano derecha y a todos los saludó con la mano izquierda. La gente pensó esto, pero al final de cuentas ustedes tienen la última opinión allá en casita. También les voy a dejar el pedacito de la historia que les digo. Y bueno, eso fue todo, amigos. Curiosamente, cuando yo observaba mucho que se llevaba Ramón Sáenz las manos al vientre, también yo llegué a sentir una molestia en mi estómago. Nos empezamos a dar cuenta que no fue lo único que sucedió. También nos enteramos que uno de los camarógrafos que estaba, nuestro compañero Luis Ernesto, que estaba grabando la nota, también cayó al hospital. Es que días después yo tuve que entrar a quirófano por un problema abajo de mi vientre, una hernia que me dio problemas. Uno de nuestros compañeros, Mario Estrada, tuvo un accidente automovilístico muy fuerte. Me fui a descansar y cuando yo iba ya hacia mi casa, iba manejando normal, tranquilo, las calles prácticamente vacías, porque pues después de la medianoche no hay mucho tráfico como en cualquier ciudad.
y de pronto sale un carro detrás de mí, pero se me cierra muy bruscamente, pero no vi ningún carro que estuviera cercano, y de pronto salió y me descontroló porque se me cerró muy fuerte y fui a chocar contra un poste. Nos empezamos a dar cuenta que todos esos eventos con gente que tuvo que ver con la nota se estaban desencadenando uno a uno, y nos empezó a dar como curiosidad de, bueno, esto es demasiado. Decidimos reunirnos nuevamente con Josué Velázquez y aclarar las sorprendentes coincidencias. Una vez que llegamos, lo primero que notamos fue la ausencia del guante que antes cubría su mano derecha y que le impedía saludarnos normalmente. Los 7 sacerdotes que acompañaban a Josué intentaron recrear las condiciones del ritual que lo introdujera al satanismo, solo que en esta ocasión lo que ellos buscarían sería revertir los efectos del primer ritual, rechazando al demonio cuando éste apareciera. Cuando el rechazo estuviera realizado, ellos aprovecharían la confusión para quitar el anillo que durante años estuvo lastimando la mano de Josué. Juan Ramón y el pastor Guaso, las dos personas más cercanas a ti en todo este proceso, al menos que nosotros estuviéramos enterados. ¿Tú tuviste que ver con la muerte de ellos? No necesariamente. Era un cúmulo de energías malas. Realmente en mí existía una revolución de energías malas, de espíritus malos. Sí existe la posibilidad de que su estado de energía de ellos permitiera el ingreso de estas cosas. Pero no fue tu voluntad lo que ellos les pasaron. Exactamente. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, y si tienen alguna otra historia que les gustaría que les contara, pues igualmente me la dejan aquí en los comentarios y ya saben que yo se los voy a contar. Y bueno amigos, esto fue todo por